Ok, este es un video en respuesta al programa Full Contact TV que últimamente hicieron algo sobre Wing Chun, también Jeet Kune Do, pero bueno, me quiero dedicar a hablar más sobre el Wing Chun, porque Jeet Kune Do desconozco la historia del Jeet Kune Do en la Argentina, pero sí conozco la historia del Wing Chun, sus comienzos en Argentina. Y lo que veo es esto, que si tú ves maestros de karate, de judo, por ejemplo, hay muchos maestros de judo que fueron, no recuerdo los nombres, pero recuerdo en el gimnasio este que estaba en Cabildo, había maestros de judo o karate, ¿no? Gente muy preparada que fue a la Argentina. También taekwondo, pero no tanto en el kung fu. En el kung fu no conozco en la historia el Kumasawa, ahora me vino el nombre, el gimnasio se llamaba Kumasawa. Y tenía muchos pioneros, ¿no? de las artes marciales que venían de Corea, de Japón y de las artes tradicionales, pero de kung fu tal vez pero yo creo que era Wushu lo que enseñaba, y ahora no recuerdo también el nombre, que había así gente de Wushu, de Kung Fu moderno, pero no de Kung Fu tradicional. Y yo lo que sé es que muchos profesores lo que hicieron fue viajar afuera de Argentina, volver y dar clases, ¿no? Viajar esporádicamente. Por ejemplo, en Wing Chun, lo que se sabe, que poca gente sabe esto, pero una de las primeras personas que creo que comenzó a dar clases, si se le puede decir Wing Chun, fue Rod Polish. Eso salió en una revista una vez, me acuerdo, una revista no muy conocida, no era Judo Karate, era otra. Y Rod Polish hablaba del Ti-Sao, no Chi-Sao, Ti-Sao. Y casualmente yo entrené con una persona que enseñaba kickboxing y esa persona había entrenado con otra persona que entrenó con Rod Polish y entrenaba Ti-Sao y terminé entrenando ese concepto de no Chi-Sao sino Ti-Sao, que era lo que se le dice a veces Chi-Sao cruzado, ¿no? Cruzar las manos, lo que hacía Bruce en Operación Dragón, ¿no? Tocar con la mano del otro y hacer técnicas. Pero bueno, eso fue algo que, eso en el 90 o antes del 90. Y luego en el 90 y algo, no quiero decir fechas porque no recuerdo fechas, pero se puede saber mucho por Mundo Marcial, la revista Mundo Marcial, que el Mi Sifu, Leo Imamura, fue para Argentina. Y luego, bueno, Claudio y Renzo comenzó a entrenar con él. Y esporádicamente Claudio y Renzo iba a Brasil y después volvía a la Argentina, y ahí en 92, 93, no recuerdo qué año, yo empecé en 93 a entrenar Wing Chun en la Argentina. Muchos empezaron en esa época, 92, 93, tengo algunos Sijines, tengo varios Sidais. Sijines no, hermanos mayores se dice en Kung Fu, ¿no? Y hermanos menores, cuando empiezan, antes o después. Y bueno, así fue como empezó y éramos ¿qué? No más de 15 personas entrenando. Que también era, Claudio Renzo tenía la Chingwan y luego también la Moyat Wing Chun. No había otras escuelas, era el único Wing Chun que había en Argentina. Leo Imamura, el Sifu Leo Imamura, estaba en Brasil. ¿Ok? Y bueno, yo comencé a entrenar en el 93, sí, en 93, al 97. En 97, noviembre de 97 me fui para Brasil. Me fui a vivir a Brasil un año y me quedé 7. Me quedé 7 años viviendo en Brasil en una escuela, ¿ok? El tema es que el Wing Chun, o muchos estilos de Kung Fu, el problema es ese, es que nunca hubo un maestro con una línea de trabajo que haya entrenado, que haya pasado, no solo entrenado, sino se haya preparado como instructor y haya ido a la Argentina. Son todos argentinos, digamos, los que enseñan Wing Chun, ¿no? No hubo un... Porque, ¿qué pasó? En el 70 hubo mucha gente de Hong Kong que se fue a Estados Unidos, otro se fue a Australia, otro se fue...
pero la mayoría de Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, Mo Yat se fue a Estados Unidos, William Cheung se fue a Australia, hay otros más que se fueron a diferentes lugares, pero también, bueno, no me quiero extender. Pero ese es el tema, ¿eh? Y se ve, si tomamos el ejemplo de Full Contact TV, tú ves los exponentes de karate y dices, está bueno, interesante. Ves los exponentes de taekwondo, en Argentina hay muchos coreanos, hay una comunidad de coreanas, y decís, taekwondo, muy bueno el taekwondo. El taekwondo en Argentina es buenísimo. Yo empecé con taekwondo en el 88, 87. No, 88. ¿Y qué más? Y bueno, judo, ¿no? Artes así, muy bueno. El boxeo también es muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene historia. Ahora, el kung fu se ve en el programa. O también el programa lo que tendría que hacer es, si ellos no entienden de esas artes, porque una cosa, lo que se ve que entienden es de Zipaiki, entienden de boxeo y saben captar a las personas, ¿no? O de deporte de contacto. Pero cuando entra Kung Fu y esas cosas, ahí es como que no sé si llevan a lo mejor que hay en la Argentina. Entonces tendrían que tener algún asesor que les indique, porque te das cuenta, yo me doy cuenta, mostrame un movimiento y ya me doy cuenta si la persona entrenó o no entrenó. Es que, porque como me dedico a tanto tiempo, hace tanto que entreno Wing Chun, que los ves y ya te das cuenta, ¿no? Si tienen un trabajo o no. Y lo que ves que todos, y mi pregunta es, si tu maestro vive afuera del país y tú vivís en la Argentina, ¿cómo tú aprendiste? Yo, por ejemplo, personalmente, ¿yo qué hice? Yo estaba en Argentina, mi sijín era Claudio y Renzo, nos daba clases, yo fui a Brasil, estuve una semana y dije, me quiero venir a vivir aquí. Y me fui a vivir a Brasil, porque sentía que eso era lo que tenía que hacer para aprender el arte. Mucha gente no puede hacer eso, o no quiere. Y yo me fui 7 años, ¿ok? 7 años viviendo en una escuela. Entonces, el problema no es solo aprender la técnica la aprendes. Es muy fácil la técnica de Wing Chun. Son 3 formas de mano vacía, Mukian John, muñeco de madera, Luk Tin Pung Kwan, Pachanto. 6 niveles. Ahora, el problema también es, si sos un profesor, ¿cómo aprendes a enseñar? ¿O cuál es tu proceso de aprendizaje como instructor, como profesor? No te digo como maestro, como instructor. Y eso es el proceso que yo tuve en Brasil, ¿no? Que tuve un proceso no solo aprender el arte, sino también cómo tener una escuela, porque terminé siendo director de la escuela durante un año. ¿Y qué más? Y bueno, y después cómo enseñar, cómo dar clases, es un proceso. Y yo creo que lo más importante es respetar el arte. La gente, y esto voy a dar un ejemplo que pasó aquí en Hong Kong. Estuve en una escuela por mucho tiempo. Y en varios años lo que he visto que las personas que terminan dedicándose a enseñar no son las que entrenan más fuerte, no son las mejores, no son las que se dedican al arte, no son las que estudian más, son las que quieren, tal vez la que como practicantes no tienen mucho y se ponen a enseñar. Porque lo he visto aquí en Hong Kong, dije, qué raro esta persona. Me acuerdo de uno que no cazaba una y terminó dando clases. Otro también que no entrenaba muy poco y se puso a dar clases. Se puso un centro. Es que no tiene nada que ver, ese es el problema. Que tengas una escuela grande, con 2 pisos, 3 pisos, no sé, lo que quieras. Que tengas muchos alumnos, no tiene nada que ver. Eso es marketing, eso es... Hay gente que es buena en marketing, hay gente que es buena en
en atraer personas, pero el kung fu es otra cosa. Y yo he conocido maestros que no tienen escuelas o no se dedican mucho a enseñar, pero tienen un conocimiento muy interesante. Entonces, y esto también lo que está, hay una persona que entrena, ahora me estoy excediendo, pero quiero, una persona que se dedica al entrenamiento, eh, que habla de eso, ¿no? Que hay muchos entrenadores que, por ejemplo, en YouTube, hay mucha gente en YouTube que da clases de Wing Chun, que habla del Paxao, que habla del Lapsao, no entienden nada. Lo que hablan es, es, es lo básico de lo básico y mal entendido. Así que cuidado y bueno, esto para la gente que ve Full Contact TV. No sé, me sentí en la obligación de decir un poco esto porque había muchos comentarios. Es que no están viendo gente que se ha dedicado a... Una cosa es dedicarse a aprender, a cómo enseñar, y otra cosa es tener una escuela. ¿Ok? Entonces, eso.